multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Seis de la mañana con 45 por todas partes presente el Proyecto Puente. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, es gratis. Nos ve desde su casa, desde su oficina, desde su pantalla plana a cualquier hora del día, desde las 6:30 de la mañana o bien a lo largo del día, como le digo, o cuando usted pueda, como lo hace muchísima gente en nuestra multiplataforma, multipúblicos, en YouTube Proyecto Puente, Facebook Live Proyecto Puente. Saludos, buenos días Facebookeros, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿En qué latitud están? Facebookeros, WhatsApperos, 6624-057368, WhatsApp 6624-057368, proyectopuente.com.mx. Se va a subir a su auto 88.1 FM La Voz del Pitic, 88.1 FM La Voz del Pitic. Hace un año después de la pandemia están regresando a clases presenciales en 137 primarias de Campeche. Es el primer estado en el país. Lorenzo Chim, corresponsal nacional de la Jornada Campeche y jefe de información allá en Tribuna. Platícanos, por favor. Sí, son el primer estado, ¿verdad? 137 primarias, ¿de cuántas que son en el estado, por ejemplo, o vuelven? Adelante. Muy buenos días, gracias por estar otra vez contigo. Fíjate que en efecto, Campeche es el primer estado en reabrir escuelas primarias después de más de un año de confinamiento. Estamos hablando de 137 comunidades de 8 de los 13 municipios del estado de Campeche. El número de escuelas representa apenas el 7% del total. 137 de alrededor de 1,800 escuelas de educación básica. Los 5,900 alumnos que regresaron ayer a clases son apenas el 3% del total de 206,000 niños de educación básica. De manera que estamos hablando de una mini reapertura de clases, y estamos hablando de comunidades muy pequeñas. Estamos hablando de escuelas de cuando mucho 3 salones de clases, de escuelas que tienen cuando mucho una matrícula de 50 alumnos, 30 a 50 alumnos por escuela, comunidades muy pequeñas de menos de 500 habitantes, que tienen problemas de internet, que tienen problemas de conexión y que por lo tanto no han podido tener las clases en línea de manera continua. Son escuelas atendidas por 278 maestros que se les llama de tiempo completo. Son escuelas con arraigo, les llaman así, porque los maestros se quedan en las escuelas donde son adscritos, se quedan en las comunidades, trabajan con los niños. Son sesiones en salones de clase de 2 horas en promedio para alumnos de varios grados. En un salón, por ejemplo, atienden a niños de primero, tercero, quinto. En el otro salón atienden a los niños de segundo, cuarto, sexto, etcétera. Un mismo maestro los atiende y les da asesoría para que ellos puedan continuar con su avance en la formación académica. Entonces estamos hablando, por eso les decía, de un micro regreso a clases. Son escuelas muy pequeñas, comunidades muy pequeñas, en donde se está haciendo una especie de estudio, es una fase experimental para ver cómo ir resolviendo asuntos de logística para reincorporar escuelas más grandes. Estamos hablando de una fase de 3 semanas aproximadamente, en donde tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación van a ir observando los pormenores de esta estrategia, corregir las fallas, y si en 3 semanas no se observa ninguna afectación a la salud de los niños, de los maestros, de los habitantes de las comunidades, en 3 semanas estaremos hablando nosotros de que se reincorporarían a clases otras 282 escuelas, un poco más grandes, un poco más urbanas, a lo mejor con menos problemas de conectividad, pero que en donde también registran problemas de no cumplimiento de las metas. Esta segunda fase estaría otras 3 semanas, y en caso de que continúen de manera positiva los resultados,
entonces la Secretaría de Educación estaría ordenando el reinicio de actividades en todas las escuelas, de todos los niveles, de todo el estado. Estamos hablando de más o menos 2 meses de experimentación, lo que si nos permite calcular, estaríamos diciendo que termina este ciclo escolar en línea y que a partir del próximo ciclo escolar, por lo menos en Campeche, si seguimos el semáforo verde, podemos reiniciar clases en todos los niveles educativos de todo el estado. Oye, pues muy interesante, 2 meses de experimentación. En 3 semanas se va a saber si no hay ningún caso detectado, ninguna afectación, 282 escuelas más volverían. Siguen en semáforo verde por lo que veo, pero el criterio ¿cuál es? Si hay un solo caso, se cierra la escuela, por ejemplo, se cierra una escuela. Si hay un solo caso de contagio, se cierra la escuela, se suspenden clases en esa comunidad y obviamente se toman las medidas sanitarias correspondientes. Déjame comentarte que en ninguna de estas 137 comunidades, en ninguna ha habido un solo caso de contagio. Del total de 278 maestros que se reintegran, cuando muchos 5 o 6 tuvieron el contagio en sus comunidades de donde son nativos, no en las poblaciones que atienden. De manera que si se siguen los protocolos sanitarios, porque además en las escuelas los niños deben ir con su cubreboca, la Secretaría de Educación dispuso que les den caretas, en cada salón de clases solamente entran 4 alumnos por sesión, tienen gel antibacterial, tienen agua en los baños, etcétera. Creo que se están tomando las medidas correctas, ¿no? Yo creo que pudiera dar resultados, estimo que pudiera haber más problemas, si se quiere pensar esto, cuando esto se expanda a comunidades urbanas, que es donde pegó más el coronavirus y en donde existen más riesgos de contagio. Ahorita estamos hablando del área rural, por lo que me dices. Completamente. Esas 137 comunidades son de 8, las áreas rurales de 8 municipios, me dijiste, ¿sí? Es correcto, sí, así es. Entonces, son una fase de experimentación muy interesante a nivel nacional. En verdad esperemos y hacemos votos porque les funcione, porque sería una fuente de inspiración y sobre todo una ruta a seguir, aunque otros estados estemos en otros colores de semáforo. ¿Qué ha influido para que se mantengan en verde, Lorenzo Chin? Es decir, Mira, ¿por qué? lo hemos comentado creo en anteriores ocasiones, se han aplicado estrategias de protocolos sanitarios muy estrictos. Déjame decirte que a pesar de que en Campeche tenemos por lo menos 6 meses de semáforo verde, siguen las playas cerradas, sigue un aforo controlado en restaurantes, siguen cerrados los casinos, los bares, los centros nocturnos, siguen controlando aforos. Hay parques públicos cerrados aún, a pesar de que no tenemos muchos casos. Por decirte, ayer hubo 8 contagios, 2 defunciones. Hemos estado en un promedio de 6 a 10 casos, cuando mucho todos los días, en todo el estado. A pesar de eso, se han mantenido las medidas sanitarias, las restricciones de acceso a varios lugares. Esto ha controlado mucho el contagio masivo. Ha habido vigilancia de que la gente use cubrebocas, de que la gente se lave las manos, de que se respete la sana distancia, que parecerá, si tú quieres, muy repetitivo, a lo mejor muy cansado, sin embargo, da resultados. Y creo que Campeche es un ejemplo de que da resultados si se siguen y se acatan las instrucciones. Bien, pues son puntos interesantes exactamente, sobre todo el cierre de playas, bares, casinos, antros, muy contrario, por ejemplo, a lo que ha ocurrido aquí en Sonora. Y bueno, sí, restaurantes, como dices, foro controlado. ¿Los 278 maestros de tiempo completo que están volviendo son los vacunados o hay más? Son vacunados. Aquí se dice que han sido vacunados por lo menos en primera dosis, más del 90% de los maestros. Ha habido alguna resistencia de algunos profesores a ser vacunados por el temor, por los mitos, por la mala información, por creencias religiosas que tú quieras, pero la mayoría de los maestros han recibido sus dosis. En el tema de los adultos mayores hay un avance muy importante, más del 70% de los adultos mayores ya recibieron sus 2 dosis. El total de médicos que tienen contacto de primera línea con los enfermos de COVID han sido vacunados al 100%. Están pendientes los médicos de clínicas y consultorios particulares, los cuales fueron agendados para vacunar
desde el 19 de abril en un mes más o menos. Estamos hablando de un universo de, cuando mucho, 500 médicos que les necesitan aún su dosis, pero el resto del personal ya están atendidos. Lorenzo, por último te pregunto, ¿cuántos casos hay allá? ¿Muertes van, por ejemplo, Campeche? Estamos hablando de un total de 8.500 casos en todo el estado, y un promedio de 1.062 defunciones. 1.062 defunciones, muy bien. Te agradezco mucho, como siempre, Lorenzo Chim. Estamos en contacto, buenos días. Abrazote, que estén muy bien. Igualmente, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, es gratis. Es gratis suscribirse, nos ve desde su casa, desde su oficina, a cualquier hora del día o bien en vivo, como lo hacen nuestra multiaudiencia por todas partes. YouTube, Proyecto Puente es gratis, suscríbase, volvemos.